En el canal 24 Horas saludamos a Ana Garralda, es experta en Oriente Próximo, analista en Oriente Próximo, testigo de las dos últimas guerras. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, queremos comentar contigo la situación, las últimas noticias que conocemos de Oriente Próximo. Lo último, el ejército israelí cumple ya una semana, ¿no?, del inicio de la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Mantiene esos bombardeos sobre el enclave. 2 campos de refugiados en las últimas horas, Ana. Sí, eso es, 2 campos de refugiados en las últimas horas, uno de ellos Jabalia, se ha atacado por parte del ejército israelí, ya vamos con 4 ocasiones, y el problema de estos campos de refugiados es que están atestados de civiles, muchos de ellos están buscando refugio, están buscando protección en esas escuelas de la ONU. Hemos visto en las últimas horas también un bombardeo sobre precisamente una de ellas en Jabalia. Y el problema es que la ONU ha dejado de ser sinónimo de protección. Escuchábamos ayer al comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que presentaba su informe y decía que la situación humanitaria es desastrosa y que ellos además han perdido a 72 trabajadores humanitarios. Esto no había sucedido nunca en toda la historia de la ONU en un periodo de tiempo tan corto. Y además no olvidemos, por ejemplo, también cifras de la ONU, ha muerto tanta gente en estos 30 días de guerra de Gaza como en los 19 meses de la guerra de Ucrania. Es una comparativa, es una cifra tremenda, ¿no?, que nos permite valorar el alcance de lo que está pasando en Oriente Próximo. Israel, por cierto, ha permitido durante 4 horas, quedan 3, que los gazatíes viajen del norte al sur de la franja. Dice que va a ser una de las últimas oportunidades. Un viaje por esa carretera que desde luego durante este mes, Ana, no ha sido nada fácil. Han continuado los bombardeos. Ahora hay esa pequeña, no sé llamarlo, tregua, 4 horas para que se desplace la población, pero ya se ha desplazado la mitad de la población de Gaza hacia el sur. Tampoco es fácil la vida en el sur, ¿no? No, efectivamente, y hemos visto también en los últimos días cómo se ha bombardeado el sur. Veíamos esas imágenes terribles este fin de semana de esos cuerpos desperdigados de los gazatíes que estaban precisamente intentando desplazarse del norte al sur y cómo han sido bombardeados. La imagen recordaba mucho a la masacre también del pasado 7 de octubre, esos cuerpos desperdigados en las carreteras. No hay lugar seguro en la Franja de Gaza. Esto es una de las cosas que te dicen los palestinos cuando hablas con ellos. Se han bombardeado refugios, se han bombardeado escuelas, también mezquitas. Y cuando hablas con la gente de Gaza, lo primero que te dicen es que no solamente intentan sobrevivir en el día a día, sino prácticamente están, nos decían ayer, esperando la muerte. Esta es la situación ahora mismo dentro del enclave costero. Una guerra que Israel defiende no se habría producido de no haber sufrido un ataque en su territorio, donde fallecieron también de forma cruel en ese ataque terrorista muchos israelíes, y no solo israelíes, también ciudadanos de todo el mundo que estaban allí, aparte del problema que tenemos con los rehenes, ¿no? Diferencias, Ana, con otras guerras anteriores. Tú has vivido en la zona 2 de ellas como periodista, como portavoz de UNICEF también en esos años. ¿Esta guerra es especialmente cruenta, sangrienta? ¿Hay muchas diferencias con otras anteriores? Bueno, desde luego, una de las diferencias es el volumen de destrucción tan extremo. En 2014, que es una guerra en la que yo estuve dentro de la Franja de Gaza durante los 50 días que duró, vimos cómo se estaban bombardeando edificios residenciales con familias enteras dentro, pero ahora mismo las cifras ya son escandalosas. En estos 30 días que llevamos 47 familias con sus abuelos, los hijos, los niños, los nietos, que han desaparecido prácticamente de todo el registro civil. También una cuestión muy importante, el grado de deshumanización de la población palestina. Veíamos al presidente norteamericano Joe Biden poniendo en cuestión esas cifras proporcionadas del Ministerio de Gaza gestionado por Hamas, cuando precisamente hay organizaciones humanitarias como Human Rights Watch que ya han asegurado, incluso la propia ONU, que estas cifras en todos sus años de experiencia en la Franja de Gaza, que son muchos, son bastante fiables. El grado de deshumanización, el grado de desinformación y toda esta difusión de bulos para confirmar, para apoyar las narrativas precisamente de los distintos bandos. Está siendo muy difícil para los periodistas saber qué es verdad y qué no, y sobre todo por parte de medios israelíes. El propio ejército
israelí se está adoptando como una fuente fiable, pero lo cierto es que es una parte implicada dentro de la guerra, exactamente lo mismo que la milicia islamista Hamás. Sí, los datos de ambos bandos hay que cogerlos siempre un poco con cuidado, ¿no? Con cautela, porque también juega la guerra de la propaganda, lógicamente. Ana, tú que has estado sobre el terreno, en situaciones similares a las de ahora, en situaciones de guerra muy complicadas también, ¿cómo se gestiona todo el tema de la ayuda humanitaria que, recordemos, entra en Gaza de forma habitual cada día? Antes de este conflicto, hace un mes, también entraban centenares de camiones porque lo necesitan en la franja de Gaza. ¿Cómo se realiza y qué difícil también la evacuación de civiles, ¿no? Por ese paso de Rafah? Sí, efectivamente. Ahora mismo hay algo más de 1.100 personas que han sido evacuadas, palestinos nacionales de otros países. La evacuación está siendo realmente muy lenta. Hay unas listas muy extensas que están siendo revisadas por Estados Unidos, también por Qatar, por Egipto sobre todo, y el riesgo, por eso está habiendo una cierta ralentización en todo este proceso, es que, según las últimas informaciones, milicianos de Hamás podrían estar intentándose colar en esas listas. Bueno, como decimos, todo esto hay que tomarlo con cuidado, todas estas informaciones, no hay forma independiente de confirmarlo, pero lo cierto es que esa evacuación, que en un principio se iba a producir de una forma un poco más ordenada, está siendo más caótica por este temor que tienen las autoridades. ¿Te sorprende esa acusación de Israel de que Hamás utiliza a su propia gente como escudos humanos? Lo digo después del bombardeo a esa ambulancia de la Media Luna Roja de hace un par de días, campos de refugiados. Israel se defiende, ¿no? Sobre la proporcionalidad de la fuerza que está utilizando, en que Hamás utiliza a su pueblo como escudo humano. Sí, pero bueno, por ejemplo, con el último bombardeo de esa escuela de la ONU de Jabalia, la ONU ya ha dicho que se podrían estar cometiendo crímenes de guerra, no solamente por el volumen de víctimas civiles, sino por la proporción, por el volumen de destrucción. Precisamente toda la cuestión de una posible comisión de crímenes de guerra es lo que tendrá que investigarse después de la guerra. La experiencia de 2014 nos indicó que al final no ha habido rendición de cuentas por ninguno de los dos lados. En Israel, a pesar de la muerte de más de 1.400 civiles, 6 también en el lado israelí, finalmente hubo 3 soldados que además fueron acusados con delitos menores de obstaculizar una investigación por parte de Hamás. El caso de, por ejemplo, esos 23 colaboracionistas palestinos que están acusados o son sospechosos de colaborar con Israel, tampoco tuvo intención de investigar esos crímenes. Eso es lo que se va a tener que investigar, por supuesto, después de la guerra. Ojalá se abran esos pasos humanitarios tan necesarios y no se escale el conflicto, Ana, que sería fundamental. Ana Garralda, analista en Oriente Próximo, testigo directo también de todo lo que pasa en los últimos años allí. Gracias por acompañarnos. Gracias.